La invención de Jesús de Nazaret. Historia, ficción, historiografía. Introducción. La constatación de que el tratamiento de Jesús de Nazaret como sujeto histórico continúa imbuido de elementos ficticios, no solo en el imaginario popular, sino también en el discurso académico, constituye el punto de partida de este audiolibro. A pesar de que la génesis y consolidación de la ciencia comparada de las religiones a partir de la Edad Moderna parecerían haber asegurado un suficiente distanciamiento crítico también con respecto al ser humano venerado en las corrientes cristianas, la intelectualidad contemporánea sigue mostrándose demasiado a menudo incapaz de afrontar con el rigor exigible la investigación sobre el judío Yeshua ben Yosef. Si ya en el siglo XVIII, Giambattista Vico excluía del examen de lo que en italiano denominó mitología, la tradición del antiguo Israel y el cristianismo, una reluctancia similar es, tras las consabidas alaracas, aún perceptible en la actualidad. Esto no significa que no se haya emprendido un estudio independiente del predicador Galileo, pero sí que constituye una empresa minoritaria, siempre expuesta a la preponderancia de discursos caracterizados por una fantasía más o menos desbocada, en los que el proceso mistificador deja sin cesar su impronta. De hecho, la piadosa unción y la prosa ditirámbica con las que se escribe aún hoy sobre Jesús, así como el aura de absoluta singularidad que se le adscribe en obras cuyos autores se jactan de hacer historia rigurosa, no pueden sino suscitar perplejidad en todo lector dotado de acumen crítico. Aún así, una obra que tiene como tema una figura sobre la que existen miles de trabajos en las bibliotecas y las librerías del mundo, y acerca de la cual cada año se publican un sinfín de nuevas monografías y artículos, debe ser legitimada ante el lector. Tal justificación es tanto más necesaria cuanto que, a diferencia de lo que se proclama de forma tan sensacionalista como recurrente, no han aparecido en las últimas décadas nuevas fuentes textuales o arqueológicas que hagan imperativa una reconsideración. Ni el Evangelio de Judas, ni el presunto osario de Jacobo, ni la tumba de Talpiot, ni el papiro sobre la mujer de Jesús constituyen testimonios relevantes. Por lo que respecta al estudio histórico del personaje, todas esas formidables novedades no han sido sino tormentas en un vaso de agua. Las razones para escribir este libro son al menos tantas cuantas partes contiene, cada una de las cuales propone una solución a un problema. La primera es de orden propedéutico y metodológico. La posibilidad misma de una investigación sobre Jesús es arrumbada en diversos ámbitos, tanto por estudiosos que niegan su existencia histórica, como por quienes, aceptándola, deslegitiman el proyecto como un callejón sin salida. Estas posiciones, que han sido replanteadas en los últimos años, suelen ser desechadas de forma displicente en la literatura al uso. Sin embargo, merecen una discusión tanto más cuanto que las fuentes que versan sobre un predicador palestino que vivió bajo Augusto y Tiberio presentan mayores dificultades para ser utilizadas como repositorios de historia de lo que suele darse a entender. A pesar de lo cual, la inmensa mayoría de trabajos muestra al respecto una llamativa desenvoltura. Por si fuera poco, en la actualidad está teniendo lugar un debate sobre los límites de la criteriología tradicional que ha desvelado notables deficiencias en los intentos habituales de discernir el material que puede proporcionar información fiable para una reconstrucción histórica. La primera parte del audiolibro, la constitución de Jesús como objeto de investigación histórica, desentraña estas cuestiones para responderlas de forma sistemática. Otra razón, inextricablemente ligada a la anterior y que se trata en la segunda parte del audiolibro, hacia una reconstrucción crítica, tiene que ver con la falta de plausibilidad histórica de la aplastante mayoría de obras sobre Jesús, las cuales son poco más que una paráfrasis de los relatos evangélicos que acepta tácitamente la veracidad esencial de esos textos. A pesar de los aspavientos con los que los autores exhiben erudición y credenciales académicas,
Lo que acaban ofreciendo acostumbra a ser un relato sospechosamente similar a aquel que la doctrina cristiana ha inculcado desde sus escritos fundacionales, el del héroe espiritual y moral que descuella sobre sus contemporáneos como un gigante y aporta una religiosidad inaudita. Ello evidencia que se sigue asumiendo una perspectiva émic interna a la religión que convirtió a Jesús en objeto de adoración. La adopción de una perspectiva externa o ética que trate su objeto de estudio con la misma distancia reflexiva con la que el historiador aborda cualquier otro, es la tarea que aquí se pretende llevar a cabo, con el objeto de ofrecer una reconstrucción caracterizada por el más alto grado de plausibilidad. Será preciso tener en cuenta diversos instrumentos de análisis llamativamente omitidos en los tratamientos habituales del personaje, desde la dimensión retórica de las estrategias discursivas hasta lo que se sabe sobre las fuentes de información de las que disponían los gobernadores provinciales romanos. Si Jesús no es solo un personaje histórico, sino sobre todo un objeto de devoción religiosa, es en la medida en que su memoria fue radicalmente transformada mediante un complejo proceso de magnificación legendaria. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta metamorfosis en la historia de la cultura, sus pormenores siguen siendo ignorados o imperfectamente conocidos no solo por el gran público, sino también por amplios sectores de la intelectualidad. Hasta tal punto es así que no pocos estudiosos postulan que ese proceso de exaltación constituye un fenómeno asombroso y en última instancia incomprensible. La parte tercera, el Cristo sobrehumano, de la historia a la ficción. Analiza con detenimiento las causas, los contextos y los mecanismos concretos que dan cuenta del encumbramiento y la divinización de la figura de Jesús en la tradición cristiana, suministrando claves para elucidar con claridad ese desarrollo y, de paso, el carácter mistificador de todo discurso que pretende hacer de él algo enigmático. Un motivo ulterior para componer esta obra es de orden historiográfico. En los últimos años, algunos autores, trabajando independientemente a ambos lados del Atlántico, hemos mostrado que el modo en que se ha narrado durante décadas la historia de la investigación sobre Jesús, el llamado modelo de las tres búsquedas, es insostenible. Esas contribuciones, así como la conciencia creciente de que las obras anteriores a la Ilustración han sido escamoteadas de las crónicas contemporáneas, han desvelado la necesidad de contar con un paradigma historiográfico alternativo. La cuarta parte, la historia de la investigación, una perspectiva comprensiva, está destinada a bosquejar un nuevo modelo que permita entender de un modo más lúcido el sentido de tal historia, ofreciendo pautas para poder orientarse en esa ceremonia de la confusión que es la inacabable literatura sobre Jesús. La necesidad de un discernimiento crítico se hace más patente a la luz del título. Hablar de una invención no supone aquí defender la idea de que Jesús de Nazaret no existió, sino expresar el hecho de que la memoria de un sujeto presumiblemente real ha experimentado a lo largo de la historia profundas modificaciones que han hecho de él un ser apenas reconocible. Esta transformación no se limita en modo alguno a los procesos interpretativos que tuvieron lugar entre sus primeros seguidores, reflejados ya en las cartas de Pablo y en los Evangelios, sino que se ha continuado en el mundo moderno, en ámbitos tan diversos como la actividad académica, las artes o el cine. De hecho, la mitificación de Jesús se ha llevado a cabo a lo largo de tanto tiempo y con tal despliegue de medios que incluso hoy en día resulta difícil a mentes cultas y reflexivas entender su alcance. El acceso al personaje sigue dependiendo de las representaciones instaladas en el imaginario de la cultura occidental, en ocasiones de forma tan subliminal que muchos ciudadanos de la sedicente sociedad secularizada no se han emancipado de ellas. En esta tesitura se hallan tanto el creyente que no quiere renunciar a lo que la investigación histórica tiene que decir sobre el referente de las corrientes cristianas como quien, ajeno a las pretensiones de éstas o del discurso religioso en general, está interesado en él por motivos estrictamente culturales, no siendo Jesús,
un judío del siglo I, propiedad del cristianismo, en el terreno de Clio. Ambas clases de sujetos hallan un espacio común. Aunque cada parte puede escucharse de forma independiente, la obra ha sido concebida como un todo orgánico y ordenado. La primera, que un escucha impaciente podría haberse tentado a saltarse, contiene los prolegómenos metodológicos necesarios para desbrozar el campo y posibilitar la reconstrucción efectuada en la segunda. A su vez, la recuperación de la identidad del personaje permite captar el alcance de las transformaciones expuestas en la parte tercera. La propuesta historiográfica que se ofrece en la cuarta cobra todo su sentido a la luz de lo averiguado en las partes anteriores. Una escucha secuencial del audiolibro podría, por tanto, resultar más provechosa. Al contemplar de manera conjunta las 4 dimensiones señaladas, se posibilita una mejor comprensión de lo que está en juego en la determinación de la identidad del ícono cultural que es la figura de Jesús. Si bien la obra que su autor ha pretendido escribir en Historien pur comprime gran cantidad de información, se propone ante todo como ejercicio de clarificación de un ámbito confuso y como un instrumento para quien, dispuesto a sustraerse a la fascinación del mito y hacer el esfuerzo intelectual que ello exige, aspira a comprender lo que una reflexión inquebrantablemente independiente puede averiguar sobre el personaje, prescindiendo de las simplificaciones al uso. Con ese fin, se ha otorgado prioridad a las cuestiones clave, así como al fundamento argumentativo de las posiciones adoptadas. La elaboración del audiolibro ha ido precedida de cuantiosos trabajos preparatorios realizados a lo largo de varios años, lo que ha permitido poner a prueba muchas de sus ideas en congresos, seminarios de investigación y revistas científicas, casi siempre en foros internacionales. En ese proceso, he tenido la fortuna de contar con las apreciaciones de numerosos colegas como Dale Allison, Ori Amitei, Jonathan Birch, Jorge Blunda, James Crossley, Michael Days, Carolee Daniel Dobos, Cristiana Facchini, Raúl González Salinero, Santiago Guijarro, Tobias Hagerland, Chris Kitt, Dietrich Klein, John Kloppenborg, David Litva, Henry McAdam, Steve Mason, Robert Miles, Andrea Nicolotti, Ken Olson, Juan José Palau, Víctor Pastor Julián, Sabino Perea, Mauro Pesce, Meron Piotrkowski, Brent Shaw, Bas Van Osch, Jaime Vázquez Alegue, Robert Webb y Christopher Seichmann. La invitación de Claire Clivas y el Institut Romain des Sciences Bibliques a impartir 2 conferencias en la Universidad de Lausanne, la de la European Association of Biblical Studies, a dirigir la sección sobre la figura histórica de Jesús en el Congreso Internacional Conjunto de esa asociación con la Society of Biblical Literature de 2017, celebrado en Berlín, así como el encargo de la editorial Walter de Gruyter para escribir el artículo Quest of the Historical Jesus en la Encyclopedia of the Bible and its Reception, me sirvieron de ulteriores impulsos para repensar las cuestiones historiográficas abordadas en este volumen. Especialistas de diversas disciplinas me han enviado generosamente sus trabajos, en ocasiones en prensa. Entre ellos se cuentan, aparte de algunos ya citados, Armin Baum, Miriam Benfato, Klaus Berger, Silvia Berti, L. Gregory Blomquist, William Bouhart, Eliane Cuvillier, Raylene Chai Elshos, Angelos Giannotis, Lorne Dawson, Gunther Gavlik, Gabriel Herman, Julian Hills, Larry Hurtado, Thomas Casson, Jonathan Clawans, David S. Levin, Enrico Norelli, Georgia Petridou, Sarah Rollins, Frank Russell, Serge Rousseff,
Elisabetta Scaparone, John Stone, Francisco Socas, Francesco Testa, Michael J. Tate, Pablo Toribio, Eleonora Travanti y Cecilia Bassen. Además, algunas amistades y personas amables han estado siempre dispuestas a escanear o fotocopiar aquello con lo que les he importunado. Carla Ramos en Madrid y Jerusalén, Juan Chapa en Pamplona, Jaime Feijóo en Santiago, Christos Theodorou en Tubinga y Samané Gaspayean en San Francisco. En Salamanca, Alicia Calvo Panera y Diego Corral Varela me han prestado un apoyo cordial y constante, mientras que Federico Marri ha sido el perfecto anfitrión en la Toscana. Siglo XXI de España acogió el proyecto originario, aceptó con generosidad las considerables modificaciones introducidas en él e hizo gala de inexplicable paciencia ante mis reiteradas solicitudes de prórroga. Mi gratitud se extiende a José Carlos Bermejo Barrera, quien no solo alentó este proyecto desde el principio, sino que leyó el manuscrito y me formuló observaciones atinadas. La redacción ha sido efectuada en un periodo complicado, en el que cierta canaille, emérita de la Universidad Española, se ha conjurado de forma ruin, mendaz y cobarde para atropellar mis derechos en un proyecto editorial. En tales circunstancias, el afecto de mis amigos ha resultado decisivo. Mi gratitud es tanto mayor cuanto que varios de ellos, Diego Corral, Raúl González Salinero, Ramiro Moar Calviño, Julio Suárez Briones, Christos Theodorou y Franco Tomasi, se han prestado con generosidad a leer total o parcialmente el manuscrito, efectuando útiles correcciones y sugerencias. Solo me queda esperar que este audiolibro no vaya demasiado a la saga de su sentido crítico, su voluntad de verdad y su inteligencia.